Bienvenidos a la tercera entrega de nuestra serie, Las creencias más peligrosas. Hoy nos adentramos en una de las nieblas más densas del pensamiento humano, el dogma. Esa voz antigua que susurra certezas eternas, que teme a la duda y se alimenta de obediencia. Exploraremos cómo se instala en nuestras mentes, cómo seduce incluso a los sabios y qué precio pagamos por no desafiarlo. Si alguna vez sentiste que algo no encajaba en lo que todos llaman verdad, este episodio es para ti. Comencemos. El ser humano, en su eterna danza entre la certeza y la incertidumbre, ha buscado siempre anclajes, puntos fijos en el torbellino caótico de la existencia. El dogma emerge precisamente de esa necesidad primordial, la de poseer verdades inamovibles, cimientos sobre los que construir el mundo interior y exterior sin el vértigo constante de la duda. Sea religioso, político, científico, en su versión más petrificada o social, el dogma se presenta como un refugio, un mapa predefinido que alivia la carga de la exploración individual. Pero es justo aquí, en la aparente seguridad de la certeza absoluta, donde reside la antítesis fundamental de la ciencia, la filosofía y el libre pensamiento. Desde la perspectiva de estas disciplinas inquisitivas y perpetuamente inconformes, el dogma no es un ancla, sino una cadena. No es un mapa, sino una prisión mental. La filosofía nace precisamente del asombro y de la duda. Desde los presocráticos que cuestionaron las narrativas míticas, pasando por Sócrates y su implacable «solo sé que no sé nada», hasta Descartes, que desmanteló toda certeza para reconstruirla desde el cogito, la filosofía es, por definición, el ejercicio de cuestionar los fundamentos, de poner entre paréntesis lo dado por sentado. El dogma, en cambio, exige la aceptación sin cuestionamiento. Su fuerza reside en su inmutabilidad, en su pretensión de ser una verdad revelada o una conclusión tan definitiva que no admite revisión. Esta exigencia de sumisión intelectual es la primera y más radical afrenta a la propia naturaleza de la investigación filosófica, que se nutre del ¿por qué?, del ¿cómo sabemos esto?, y del ¿podría ser de otra manera? El dogma, en su manifestación más pura y dañina, es una forma de violencia intelectual. Es la imposición de un marco de pensamiento bajo la amenaza, explícita o implícita, de exclusión, castigo o condena. Es la pereza mental elevada a la categoría de virtud, la renuncia voluntaria a la ardua tarea de pensar por uno mismo a cambio de la comodidad de la certeza ajena. Es la castración de la curiosidad, el asesinato de la pregunta en la cuna. La comodidad del dogma reside en su capacidad de ofrecer respuestas definitivas en un mundo repleto de incertidumbre. Proporciona estructura, identidad y un sentido de pertenencia a quienes lo abrazan. Sin embargo, esta fortaleza aparente es también su mayor debilidad, ya que, al petrificar la verdad, asfixia la curiosidad, paraliza la evolución del pensamiento y, en casos extremos, puede justificar la intolerancia y la supresión de quienes se atreven a pensar de manera diferente. Moralmente, el dogma a menudo dicta un código de conducta rígido, basado en mandatos externos que no requieren justificación racional individual. La ética filosófica, desde Aristóteles y la virtud, pasando por Kant y el imperativo categórico, basado en la razón universal, hasta las éticas contemporáneas que discuten las consecuencias o la autonomía individual, invita al individuo a pensar por sí mismo sobre lo que es bueno, justo o correcto. Exige deliberación, responsabilidad y, a menudo, confrontación con dilemas complejos que no tienen respuestas prefabricadas. El dogma moral convierte al individuo en un autómata ético, cuya bondad o rectitud depende de su capacidad para obedecer un conjunto de reglas, a menudo arbitrarias o descontextualizadas, sin cuestionar su origen o su pertinencia actual. La vida no examinada que Sócrates consideraba indigna de ser vivida es, paradójicamente, la vida que el dogma promueve para mantener su estructura intacta, una vida de obediencia acrítica a una autoridad externa. Irónicamente, en nuestro tiempo, incluso la propia corrección política, nacida quizás de nobles intenciones, puede mutar y, de hecho, a menudo muta, en un nuevo tipo de dogma. Cuando ciertas ideas, ciertos temas o ciertas palabras se vuelven intocables no por su falsedad intrínseca, sino porque cuestionarlos conlleva la excomunión social, el anatema mediático o la pérdida de estatus, estamos ante una nueva forma de dogmatismo. Se crea un marco de pensamiento obligatorio, donde la duda
o la simple exploración de perspectivas alternativas se convierte en herejías perseguibles, aunque las hogueras sean ahora digitales en lugar de literales. Esta rigidez que privilegia la uniformidad emocional o ideológica sobre la honestidad intelectual y la complejidad de la realidad es tan perniciosa para el libre pensamiento como cualquier dogma religioso tradicional. Es en el ámbito religioso donde el concepto de dogma encuentra su expresión más explícita y su función más fundamental. Las religiones se erigen sobre cimientos dogmáticos. La naturaleza de Dios, la divinidad de sus mensajeros, la verdad de sus escrituras sagradas, los principios de salvación o condenación y un sinfín de preceptos morales y rituales. Estos dogmas no son negociables. Son revelaciones divinas, decretos inmutables, que deben ser creídos por los fieles para ser considerados parte de la comunidad y aspirar a sus promesas. La realidad brutal es que el dogma religioso opera como un contrato de sumisión intelectual voluntaria a una autoridad trascendental o a sus representantes terrenales. Exige una suspensión de la incredulidad no como un acto lúdico, sino como un requisito existencial. Su poder reside precisamente en su independencia de la verificación empírica. De hecho, a menudo se presenta como superior a la razón y la evidencia mundana. La fe, la virtud cardinal en muchas tradiciones, es fundamentalmente la aceptación del dogma a pesar de la falta de pruebas, o incluso frente a la fragante contradicción. El impacto de este tipo de dogma es inmenso y ambivalente. Por un lado, ha sido fuente de consuelo, significado, cohesión social y motivación para actos de caridad y altruismo a escala masiva. Proporciona un marco moral y una narrativa cósmica que da sentido a la vida y la muerte. Por otro lado, esta misma estructura dogmática, al proclamar una verdad única y absoluta basada en la fe y la autoridad, se convierte en un caldo de cultivo para el fanatismo, la intolerancia y el conflicto. Cuando la propia identidad y la salvación eterna dependen de la adhesión a un dogma específico, es casi inevitable ver a quienes profesan dogmas diferentes no solo como equivocados, sino como amenazas espirituales o existenciales. Esto ha llevado a persecuciones, guerras santas, discriminación sistémica y una resistencia visceral al avance del conocimiento científico y filosófico que desafía las narrativas sagradas. El dogma religioso, en su forma más rígida, no busca persuadir a través de la razón o la evidencia. Busca la adhesión a través de la revelación, la autoridad, la tradición y la promesa de trascendencia o la amenaza de castigo. Es, en esencia, un pacto con la certeza a expensas de la duda, un refugio contra el vértigo de la ignorancia fundamental del universo. Y es esta inmunidad autootorgada a la refutación empírica o lógica lo que lo distingue radicalmente de la metodología científica. A diferencia de la religión, que se fundamenta en verdades reveladas y aceptadas por fe, la ciencia se basa en la observación, la experimentación, la lógica y la constante revisión. El método científico es, por diseño, la antítesis del dogmatismo. Sus principios fundamentales son empirismo y evidencia. La ciencia exige que las afirmaciones sobre el mundo estén respaldadas por evidencia observable y medible. No se basa en revelaciones, intuiciones infundadas o la simple fuerza de la tradición o la autoridad, aunque históricamente la autoridad haya pesado. Un dogma, por definición, suele ser una verdad aceptada sin necesidad de prueba empírica o incluso a pesar de la evidencia contradictoria. Falsabilidad. Una hipótesis o teoría científica es científica precisamente porque puede ser sometida a prueba y potencialmente refutada. Como señaló Karl Popper, la falsabilidad es un criterio clave. Una teoría que explica todo y no puede ser puesta a prueba o demostrada como falsa no es científica. A menudo se acerca al dogma. El dogma, por su naturaleza, está construido para ser irrefutable dentro de su propio marco. Cuestionarlo es salirse del sistema. Provisionalidad y revisión. El conocimiento científico es inherentemente provisional. Las teorías son las mejores explicaciones disponibles en este momento, basadas en la evidencia actual. Están abiertas a ser modificadas, refinadas o incluso reemplazadas por completo si surge nueva evidencia o una teoría mejor explicativa. Piénsese en la transición de la física newtoniana a la relativista o la evolución del modelo atómico. El dogma, por el contrario,
aspira a ser una verdad eterna, inmutable, válida ayer, hoy y siempre. La idea de revisar un dogma fundamental es, para muchos sistemas dogmáticos, un sinsentido o una herejía. Escepticismo y peer review. La ciencia institucionaliza el escepticismo a través de mecanismos como la revisión por pares, también conocida como peer review. Antes de que una idea sea aceptada, tentativamente, por la comunidad científica, es sometida al escrutinio crítico de otros expertos que buscan fallos en la lógica, la metodología o la interpretación de la evidencia. El dogma, por su parte, demoniza el escepticismo. La duda no es una herramienta, sino una debilidad de fe o entendimiento que debe ser erradicada. Estas características hacen que la ciencia no sea un dogma. No tiene verdades fijas e inmutables aceptadas por autoridad divina o tradición milenaria. Su fuerza reside en su capacidad de cambiar a la luz de nueva evidencia. La teoría de la relatividad no reemplazó a la física newtoniana por decreto, sino porque las observaciones y experimentos demostraron que era un modelo más preciso para describir el universo en ciertas condiciones. Sin embargo, aunque la metodología científica es inherentemente antidogmática, la práctica de la ciencia, llevada a cabo por seres humanos con sus propios sesgos, egos e intereses, puede caer en comportamientos dogmáticos. Aquí es donde surgen los paralelismos perturbadores. Resistencia al cambio. Las teorías establecidas, especialmente aquellas que han sido muy exitosas o a las que los científicos han dedicado sus carreras, pueden generar una resistencia inercial a ser cuestionadas por nuevas ideas o evidencia contradictoria. Max Planck señaló sombríamente que la ciencia avanza funeral a funeral, sugiriendo que las viejas ideas solo mueren cuando sus defensores desaparecen. Autoritarismo. En lugar de basarse únicamente en la evidencia, a veces se apela a la autoridad de figuras eminentes, como el profesor X dice que es así, para validar o descartar una idea, en lugar de evaluar los méritos de la evidencia presentada. Sesgo de confirmación. La tendencia a buscar e interpretar evidencia que confirma las creencias preexistentes, ignorando o minimizando la que las contradice. Supresión de la disidencia. Aunque la revisión por pares es crucial, en ocasiones puede convertirse en un filtro que bloquea las ideas radicalmente nuevas o heterodoxas que desafían el consenso establecido, no por falta de mérito, sino por ser demasiado disruptivas. Dogmatismo ideológico o político. Cuando las agendas externas, ya sean políticas, económicas o ideológicas, dictan qué investigación se financia, qué resultados son aceptados o qué narrativas se promueven, la ciencia se corrompe y se acerca peligrosamente al dogma, sirviendo a un amo en lugar de a la búsqueda de la verdad. La teoría convertida en fe. Cuando una teoría científica, por muy exitosa que sea, es tratada por algunos de sus adherentes como una verdad absoluta e inmutable, y cualquier cuestionamiento es visto como una herejía, se cruza la línea hacia un comportamiento dogmático, aunque la teoría misma se haya alcanzado por medios científicos. Es crucial entender esta distinción. La ciencia como sistema metodológico es antidogmática. La ciencia como actividad humana puede exhibir dogmatismo en la práctica. La vigilancia constante contra estos sesgos y la adhesión rigurosa al método son esenciales para preservar la integridad de la empresa científica y evitar que se convierta en una nueva religión, con sus propios sacerdotes, científicos de élite y sus propios dogmas, teorías establecidas e incuestionables. La filosofía, en su núcleo, es un ejercicio de cuestionamiento fundamental. Desde sus orígenes, ha buscado comprender la realidad, el conocimiento, la moral y la existencia a través de la razón, la lógica y la reflexión crítica. Aunque a lo largo de la historia han surgido escuelas filosóficas que, en ocasiones, se han vuelto rígidas y dogmáticas en sí mismas, presentando sus sistemas como la verdad final, el espíritu de la filosofía es inherentemente antidogmático. La duda metódica de Descartes, el escepticismo de Hume, la crítica kantiana, el constante diálogo socrático que busca desvelar la ignorancia, todos son herramientas para deconstruir las creencias acríticamente aceptadas, incluidos los dogmas. La filosofía nos enseña a analizar nuestros supuestos, a examinar la validez de nuestros argumentos y a considerar perspectivas alternativas.
Nos proporciona el andamiaje conceptual para distinguir entre una afirmación basada en la evidencia y el razonamiento y una basada en la fe o la autoridad. Es el gimnasio de la mente crítica, entrenándonos para no aceptar afirmaciones solo porque son populares, cómodas o provienen de una fuente de poder. El libre pensamiento es la encarnación de esta resistencia individual al dogma. No es simplemente el pensamiento liberal o el pensamiento escéptico en un sentido restrictivo, sino la afirmación radical de la soberanía intelectual del individuo. Es la decisión consciente de someter toda creencia, toda autoridad y toda tradición al tribunal de la propia razón y la propia experiencia. Un libre pensador no acepta una idea solo porque es antigua, porque es popular, porque la dice un libro sagrado o porque la defiende un partido político mayoritario. La acepta, tentativamente, solo si sobrevive al escrutinio riguroso de su propia mente. Desde esta perspectiva, el dogma es el gran enemigo de la libertad. No solo de la libertad política o social, aunque a menudo va de la mano con regímenes autoritarios que imponen dogmas de Estado, sino de la libertad más fundamental, la libertad de la mente. Una mente encadenada por el dogma es incapaz de explorar nuevas ideas, de adaptarse a realidades cambiantes, de reconocer errores, de empatizar genuinamente con quienes piensan diferente o de fomentar la creatividad y la innovación. Se convierte en una fortaleza inexpugnable contra la verdad misma si ésta contradice los cimientos dogmáticos. El libre pensamiento está intrínsecamente ligado a la ciencia, al valorar la evidencia y la razón empírica y a la filosofía, al emplear el análisis lógico y la crítica. Su enemigo natural es el dogma, ya que el dogma exige la suspensión del juicio crítico, mientras que el libre pensamiento exige precisamente lo contrario. La historia de la ciencia y la filosofía está salpicada de figuras que fueron esencialmente libres pensadores, desafiando los dogmas de su tiempo, religiosos, filosóficos o científicos, para abrir nuevos caminos al conocimiento. El dogma, ya sea religioso, ideológico o infiltrado en la práctica científica desviada, representa un peligro constante para el progreso intelectual y la libertad individual. Ofrece la seducción de la certeza en un universo desconcertante, pero a un precio muy alto: la atrofia de la curiosidad y la sumisión de la razón. La religión, al construir sus cimientos sobre verdades reveladas e inmutables que exigen fe y autoridad, se distingue fundamentalmente de la búsqueda de conocimiento basada en la evidencia. Aunque puede proporcionar consuelo y cohesión, su naturaleza dogmática, cuando se vuelve rígida e intolerante, choca inevitablemente con el espíritu de la indagación abierta y puede dar lugar a consecuencias sociales devastadoras. La ciencia, en cambio, es el paradigma de un sistema antidogmático. Su fortaleza reside en su provisionalidad, su humildad ante la evidencia y su mecanismo de autocorrección. Sin embargo, debemos permanecer vigilantes ante la posibilidad de que las debilidades humanas y las presiones externas introduzcan comportamientos dogmáticos en su práctica. La ciencia no es una colección de dogmas, sino un método para evitar caer en ellos. La filosofía y el libre pensamiento actúan como centinelas, recordándonos la importancia de la duda, la crítica y la autonomía intelectual. Son las herramientas esenciales para deconstruir los dogmas, donde quiera que se presenten, y para mantener viva la llama de la curiosidad y la búsqueda incesante de una comprensión más profunda y basada en la evidencia del mundo que nos rodea. En última instancia, la elección se presenta clara. Abrazamos la comodidad de la certeza dogmática, que nos ofrece un refugio seguro a cambio de la libertad de pensar, ¿o nos aventuramos en el terreno incierto de la indagación, armados con la razón, la evidencia y la humildad intelectual, sabiendo que el camino es arduo y las verdades son provisionales, pero que sólo así podemos aspirar a comprender verdaderamente y quizás a liberarnos de las cadenas de la creencia impuesta? La historia y el progreso humano sugieren que el segundo camino, aunque más desafiante, es el único digno de una mente verdaderamente libre.